Esta es la segunda parte de Destrozando a Betty la Fea 2, así que si no han visto la primera parte no se olviden de ir a ver el video. Antes de comenzar quiero decir que esta es solamente mi opinión de la nueva temporada. Entiendo que cada quien tiene diferentes opiniones, así como también esto será un análisis objetivo. En el video anterior hablé un poco de todos los personajes y también expliqué cómo ninguno tuvo desarrollo de personaje, así que no se olviden de ir a verlo antes de ver este video. Como dije en el video anterior, la separación de Armando y Betty fue demasiado forzada, no dieron mucha explicación de por qué se pelearon y por qué un matrimonio de 20 años acabó en un día, pero de todos modos al día siguiente de que Armando y Betty se vieron después de 5 años se besaron. Y para seguir hablando un poco más acerca de los tramas de la nueva temporada, otro problema que hubo fue que Armando simplemente fue a prisión un día. Como dije en el video anterior, cuando Fernando Gaitán pensó en el personaje de Armando Mendoza, él lo imaginaba como un hombre que había pasado por la peor etapa de su vida, es decir, que había cometido muchos errores y que había pasado por un momento muy oscuro. Pero en este caso podemos ver que en la nueva temporada lo intentan volver a repetir. Armando volvió a cometer fraude, a diferencia que en esta temporada sí llegó a ir a prisión, como lo vemos en el capítulo 5. Sin embargo, solamente duró un solo día en prisión. Yo cuando primero vi esta escena, la verdad yo creí que se iba a quedar un poco de tiempo más, porque creí que nos iban a mostrar un poco de lo que iba a sufrir Armando dentro de la cárcel, pero solamente estuvo un día dentro de la cárcel y en este caso lo mandaron con Gutiérrez. Y como vemos, Betty lo va a visitar y digamos que no sufre absolutamente nada porque solamente estuvo un día ahí, ya que al día siguiente Majo lo saca de prisión. Y respecto a la cárcel tengo que decir varias cosas, como por ejemplo estas escenas de cuando Armando estaba entrando a prisión, él comenzó a tener tipo alucinaciones, pero a mí estas escenas no me dieron risa. La verdad yo no sé por qué utilizaron ese efecto, si estaban intentando hacer como que Armando estaba viendo distorsionado o que se estaba imaginando las cosas. Yo creo que había 1000 efectos más y no había necesidad de hacer esto, porque si lo estaban intentando hacer chistoso, la verdad no me dio mucha risa, más que simplemente no entendí qué estaba pasando. Y lo pusieron 2 veces, también cuando Armando se comenzó a imaginar a Marcela. Spectacular. Blancas. Tus nobles partes. Te equivocabas. Yo sí no quiero. Qué lástima, Armando. Ya no eres mi hermandari. Por tu culpa y la de Beatriz. Y otra cosa respecto acerca de la cárcel, también podemos ver al cacique, que es la persona con la que ahora se lleva Armando. Nos dan a entender que Daniel murió en esa misma cárcel. Que no se te olvide que en esta misma cárcel mataron a mi hermano Daniel. Y que Daniel tuvo una pelea de presos. Fue asesinado el día de hoy en horas de la tarde. Todo habría sido parte de una pelea de presos. Esto es solamente una teoría, pero si se supone que fue una pelea de presos y digamos que los que andan buscando peleas son el cacique y todos ellos, ¿será que el cacique y todos ellos tuvieron una pelea con Daniel? Como dije en el primer video, a mí no me pareció para nada que hayan puesto que Daniel falleció en una pelea de presos, pero mucho menos me lo imagino en esta prisión peleando con el cacique. Otra cosa que podríamos comentar también son los tiempos, porque como dije en el video anterior, los tiempos no tienen absolutamente nada de sentido. Es decir, que el guionista de esta nueva temporada jamás se sentó a ver los años, los meses ni los tiempos, ni a planear el tiempo en el que fueron sucediendo los diferentes acontecimientos, porque absolutamente nada tiene sentido. Las fechas no cuadran, lo que dicen los personajes no cuadra con lo que supuestamente sucedió según otros personajes, así que analizando un poco más podemos ver que la historia se desarrolla en 2022, y esto lo podemos ver ya que en los 15 de Mila hay un cartel que dice 2017, es decir que Mila en el presente tiene 20 años y que todo está sucediendo en el 2022. Y de todos modos hay cosas que no cuadran, porque volviendo una vez más a quién ocupó la presidencia después de que Beatriz se fue, nos dicen que fue Armando, y aunque se supone que Betty se fue hace 5 años, después Betty le dice a Armando que él solamente ha sido presidente durante 2 años, es decir que las fechas de nuevo no cuadran. Pero por culpa de ella, mi hermano Daniel se murió. Betty. Betty. Usted sabe que yo no lo quise volver a ver ni hablar. Yo lamento profundamente que su salida haya provocado descontento entre ella y su marido Armando, pero... No me parece justo con Armando. Apenas lleva 2 años en la presidencia. Alguien tuvo que haber sido presidente durante 3 años, pero ese no fue Roberto. Y aunque se supone que la historia también están contando en 2020 como un año en el que hubo COVID, de todos modos Armando seguía siendo presidente. Y si Betty dejó de ser presidenta desde 2017, como mencioné, falta alguien que sea presidente durante esos 3 años. Yo creo que simplemente se equivocaron de fechas a la hora de grabar y que en vez de decir 5 años o 4 dijeron 2. Otra razón es que no lo planearon muy bien y simplemente dijeron, digan 2 años.
Algo anda mal. También los colores de la nueva temporada, la verdad creo que es una mala paleta de colores y eso muchos lo pudieran notar porque he leído mucha gente que les disgustaron los colores y a mí también, la verdad, porque creo que es una empresa de moda y a pesar de eso hay tantos colores que quizás te quita un poco de la realidad y parece más que es un teatro o que efectivamente no es real porque los colores son muy fuertes, contrastan mucho y sobre todo la vestimenta de los personajes con el nuevo Komoda, creo que todos los colores chocan. Si hubieran hecho Komoda diferente, quizás con menos colores, así que creo que también pudieron haber mejorado eso, la paleta de colores que utilizaron para hacer Komoda. En la primera parte del análisis hablamos de los personajes antiguos, es decir, de Betty, Armando, Marcela, Daniel, etc. Solamente faltó hablar de Hugo Lombardi y de Mario Calderón, y es porque en el caso de Hugo Lombardi el personaje es tal cual hace 25 años y tampoco le encuentro mucho problema de continuidad porque es así como yo esperaba ver a Hugo 25 años después. Quizás se me hace un poco raro que él haya seguido trabajando en la empresa, pero recordemos que en Betty la Fea al final él continuó trabajando en Komoda y aunque no tomaron la temporada de Komoda como canon, en Komoda también podemos ver a Hugo trabajando con Beatriz y Armando, y después de ver que Marcela regresó a la empresa, la verdad es que encuentro sentido que Hugo todavía trabaje ahí. En esta temporada también fue uno de los que me hizo reír junto con Freddy, porque a pesar de que ya pasaron 25 años y que quizás no puede utilizar el mismo tipo de humor que usaba antes, parece ser que él todavía continúa con estos chistes. Por ejemplo, le continúa diciendo a Beatriz fea, Armando todavía le sigue diciendo que es una fiera y que no controla sus emociones. Es verdad que ya no está tan fuerte como en 1999 porque ya no puede tener ese humor tan fuerte de decir fea y muchas cosas más, así que por eso podríamos decir que cambió un poco, pero al mismo tiempo yo creí que quizás él iba a tener un poco más de evolución o que nos iban a mostrar que quizás necesitaba de la ayuda de Mila, y aunque es verdad que sí la dejó ayudarlo al final, desde la mitad de la temporada cuando Hugo le confiesa a Betty que hace meses que no le pagan las prestaciones a los empleados, podemos ver que Hugo se pone bastante insistente con ese tema de las prestaciones, y aunque es verdad que es importante y que él le dice a Beatriz que pase lo que pase él va a luchar por sus prestaciones, llega un punto que ya casi al 8º o 9º capítulo, la verdad yo ya sentía que Hugo lo único que hacía era hablar del sindicato, aunque al inicio fue un poco gracioso y hasta Marcela le decía que por favor ya dejara de hablar del sindicato porque ya la tenía cansada, y es verdad porque podemos ver a Hugo más de la mitad de la temporada simplemente repitiendo que quiere sus prestaciones, que todos los empleados van a estar en huelga en el sindicato y no lo vemos diseñando hasta el último episodio de la temporada. Entonces Hugo no se me hizo un tan mal personaje, pero al final sí sentí que lo estaban forzando demasiado a seguir luchando por el sindicato y no hacía nada más que eso. Entonces creo que de Hugo no hay mucho que decir, pues no tuvo mucho desarrollo, no tuvo nada más que ofrecer, simplemente lo utilizaron para presionar a Beatriz o para presionar a Komoda a devolver las prestaciones. Y no está mal la idea, pero como dije, ya al final en los últimos episodios junto con Marcela era por favor Hugo ya deja de hablar de eso. Ahora en el caso de Mario Calderón, una vez más ya que Komoda no fue tomada como canon, cuando Armando y Betty ven a Mario Calderón por primera vez después de muchos años en el cumpleaños de Mila, es entendible que Beatriz se haya molestado porque como dice nadie lo invitó. También Armando actúa de la manera adecuada, es decir, le dice que por favor se vaya, que no lo quiere ver ahí, que no está interesado en formar una amistad de nuevo con él. Para mí Mario Calderón tampoco se desvía dentro de lo que yo esperaba de él 25 años después, me lo imaginaba igual. Recordemos que también Mario tiene acciones dentro de Komoda, así que me imagino que estuvo viviendo de eso y pues en algún punto él también tenía que regresar porque era necesario, ya que como dije él formaba parte de los accionistas de la empresa. Lo único que sí no me gustó para nada y que a partir de este capítulo tengo que ser honesta, no estuve para nada de acuerdo con la nueva temporada, es que en el capítulo 7 cuando nos muestran que Mario y Armando se ven por primera vez después de muchos años, Mario le dice a Armando que él nunca le confesó que estaba enamorado de Beatriz. En el alma todo lo que le hicimos al mostrete, son demasiados años diciéndole así. Es más, usted nunca me confesó que se había enamorado de ella. Y eso claramente es mentira, porque literalmente hay una escena específicamente en Betty original donde Armando le dice a Mario que está enamorado de Betty, y creo que todas las personas que han visto la novela completa al menos una vez saben que Mario siempre supo que Armando estuvo enamorado de Betty. En realidad Mario siempre lo sospechó desde antes, incluso antes de que Armando se lo confesara, aunque eso lo podríamos hablar en otro video. El punto es que me pareció súper horrible el hecho de que Mario tenga que decir que Armando nunca le dijo que estaba enamorado de Betty, porque eso demuestra que los guionistas nuevos nunca vieron Betty original, ya que todos sabemos que esto es mentira y que Mario siempre lo supo. Después de esto, Mario no cambió mucho su forma de ser, la verdad sigue siendo la misma persona, tal cual yo lo había pensado, pero creo que fue otra de las cosas que hizo que me disgustara bastante esta nueva temporada, porque aquí demuestran que ni siquiera vieron Betty original para hacer esta nueva temporada, y creo que si iban a hacer este proyecto, debieron de contratar a alguien que al menos supiera la historia original. Ahora en el caso de Aura María, yo pensé que Aura María iba a aparecer al menos a la mitad de temporada, pero como vemos
apareció en el capítulo final en los últimos segundos y simplemente para saludar a Berta y a Sandra. Después de 5 años, Aura María literalmente se fue con un audio, le envió un audio a Freddy diciéndole que se iba para el aeropuerto y que en realidad no iba para la peluquería. Y si tengo que ser honesto, la verdad, esto no me gustó nada. Es decir, porque Aura María, después de casi 20 años de estar con Freddy, decide dejarlo de esta manera sin decirle absolutamente nada. Y después de eso, volver 5 años como si nada. Siendo sincera, yo creo que simplemente no quisieron pensar otra razón y tampoco quisieron grabar más escenas porque solamente escuchamos la voz de Aura María cuando le habla a Freddy. Así que yo simplemente creo que no quisieron grabar otra escena y solamente grabaron el audio. Y ahora sigamos con los personajes nuevos. Primero hablemos de Jeff. Entiendo la magia del personaje de Jeff, es decir, lo intentan poner como una representación de Inesita y su legado, y está bien, yo lo entiendo, pero recordemos que Inesita en Betty original vivía sola desde hace mucho tiempo, porque como sabemos su marido la abandonó y después sus 2 hijos se fueron a estudiar al extranjero. Uno se fue a estudiar a Vancouver y otro se fue a estudiar a Moscú, y como menciona ella, muchas veces sus hijos solamente la llaman de vez en cuando y no la van a visitar a Bogotá, sino que es ella quien los tiene que ir a visitar. En ese momento, hace 25 años, efectivamente Inesita no tenía ningún nieto, es decir, todas eran niñas, así que en el tema de edad sí cuadra un poco, porque eso quiere decir que para que Jeff tenga alrededor de 20 años hoy en día, efectivamente tuvo que haber nacido después. La pregunta es, ¿por qué Jeff vive con Inesita? Y yo creo que simplemente tendría que haber 2 razones. Una, que haya perdido a sus padres, y de todos modos se me hace muy extraño que ninguno de sus hermanos la hayan cuidado, porque recordemos que sus hermanas ya eran bastante mayor que Jeff, es decir, las nietas de Inesita, así que yo creo que ellas pudieron haber cuidado de su hermano menor. O 2, que él decidió ir a vivir con su abuela a Bogotá, quizás para estudiar moda, ya que le gusta mucho el diseño. Y aunque creí que nos iban a dar un poco más de explicación al respecto de esto, no nos dicen absolutamente nada. Simplemente nos muestran que Jeff lleva muchos años viviendo en Bogotá y que incluso se lleva con la gente del barrio y con las vecinas, y hasta parece ser que las personas del barrio ya saben quién es Inesita, porque recordemos que en ese momento no se llevaba con nadie y nadie la iba a visitar, aunque en la nueva temporada nos muestran como si todas sus vecinas la conocieran. No dudo que la hayan conocido, pero hasta incluso le hacen como un homenaje, y la verdad no estoy en contra de que le hagan un homenaje, pero lo que sí me hubiera gustado es que nos explicaran la historia de Jeff. Y como comenté antes, se me hace muy extraño que Jeff viva en Bogotá cuando su familia debe de estar en Vancouver o en Moscú. Y la parte que me choqueó más es que cuando él estaba hablando con Mila, le dijo que Hugo es como su papá. Tú ahí a lo bien fue el cucho don Hugo, el único, me crió, es como mi papá. Absolutamente todo me lo enseñó él. Y yo entiendo esa parte, es decir, que quizás convivió con él desde muy chico y que él siempre lo ha cuidado, pero también se me hizo muy extraño porque, como comenté anteriormente, desde qué edad Jeff vive en Bogotá, así que no tiene mucho sentido el hecho de que Jeff haya ido a vivir con su abuela desde muy pequeño, pero supongo que simplemente querían hacerle un homenaje sin dar mucha explicación al respecto del personaje. Ahora hablaremos de Mila. Mila es un personaje que a muchísima gente le cayó muy mal, es decir, que no lo soportaban por su actitud y por su forma de ser, también por la forma en la que trataba a Beatriz, pero yo creo que en el trama de la nueva temporada, ya que le tuvieron miedo al cambio y no quisieron poner otros tramas y dejar a los personajes igual como hace 25 años, lo poco que querían hacer lo tenían que hacer con los personajes nuevos, porque al ser personajes nuevos no tenían personalidad y la gente todavía no los conocía, es decir, que podían hacer lo que quieran con ellos. En este caso, la actitud grosera de Mila hacia Beatriz era una de las pocas formas que tenían para generar conflictos y para generar problemas dentro de la nueva temporada. De todos modos, creo que lo desarrollaron súper mal, porque como dije en el video anterior, ningún personaje tuvo desarrollo de personaje, es decir, no vimos a ninguno dar un mensaje, no vimos a ninguno dar nada claro. Y en el caso de Mila, el mensaje era que al final va a cambiar y que al final se lleva con sus padres, o que dejó de ser tan grosera o malcriada como lo era antes. Pero como dije, aquí ninguno tuvo ningún desarrollo, es decir, que Mila inició y terminó la temporada igual. Ella sigue yendo de fiesta, ella sigue haciendo lo que quiera, ella sigue siendo berrinchuda, y simplemente pasó de odiar a Beatriz o tenerle resentimiento, es decir, que no se llevara con ella, a ahora odiar a Armando. Simplemente cambió de rol, ya no odia a su mamá, sino que ahora odia a su papá. Y para mí esto no es un desarrollo de personaje, es decir, no vemos nada claro, simplemente fue para generar conflictos. Y entiendo que a mucha gente le haya caído mal Mila por su actitud, pero al final sigue siendo la misma persona. Y aunque muchos creen que cambió porque ahora sí se lleva con Beatriz, no se dan cuenta que en realidad sigue siendo lo mismo, solo que al revés. Antes se llevaba con Armando, pero no quería a Beatriz, incluso fue a vivir con Armando, pero ahora
ahora se lleva con Beatriz pero no quiere ver a Armando. Entonces al final Mila hace lo que quiere y eso lo podemos ver en el último episodio, en donde ella se encierra en el cuarto para leer el diario de Beatriz. Betty no le dice nada y Mila caprichosamente se roba su diario y lo lee sin su consentimiento o sin su permiso, aunque como dije Betty parece que no le importa y no dice nada. Y después de leerlo Mila le pregunta a su mamá por qué nunca le dijo nada, cuando yo creo que esto es un problema entre Armando y Betty que efectivamente se solucionó hace 25 años y Mila no tenía nada que ver. Al final Mila ya no quiere ver a su papá y le dice que se aleje de ella y ahora apoya a Betty, pero como dije anteriormente no hay ningún cambio. Mila sigue siendo la misma persona, sigue siendo berrinchuda, sigue siendo caprichosa y sigue siendo grosera con sus padres. Ahora en el caso de Ignacio, la verdad creo que es el personaje con más problemas, es decir que menos tiene sentido de todos. Antes yo creía que era Jeff, pero ahora me doy cuenta que no, que Ignacio está peor. Ignacio al inicio de la temporada comenzó como alguien misterioso, es decir como alguien que espiaba en Ecomoda y que era hacker, que por cierto a mucha gente no le gustó que él sea hacker. Lo ponen como si estuviera tratando de investigar, pero la verdad a mí no me causa nada de misterio, simplemente se me hace extremista que Ignacio sea hacker, pero bueno, creo que eso no es lo peor. Cuando dijeron que Ignacio era hijo de Daniel, eran lo que muchos pensaban y yo entiendo que necesitaban poner a un personaje misterioso de parte de la familia Valencia y todo iba bien entre comillas hasta que en realidad dijeron que no es hijo de Daniel, sino que es hijo de Julio Valencia, o sea que es hermano menor de todos, el hermano menor de María Beatriz, Marcela y Daniel. Aquí fue donde este personaje la verdad no tuvo nada de sentido, porque de todos modos podemos ver que Marcela se entera que él existía cuando Daniel fallece, es decir que Daniel le deja una carta a Marcela en donde le dice que hay otro Valencia y que se ha estado preparando, o sea que Daniel le ha pagado todos los estudios a Ignacio y que está estudiando en Estados Unidos. Y aunque muchos creían que podía ser una mentira de Ignacio, es decir que él dejó todos esos papeles ahí para hacerse pasar por el hijo de Daniel, al final vemos que él le confiesa a Marcela que no es hijo de Daniel, sino que es su hermano, hijo de Julio Valencia. Y aquí fue donde absolutamente nada tuvo sentido, porque recordemos que hace 25 años el padre de Marcela ya había muerto mucho tiempo atrás y yo no veo a Ignacio de más de 30 años, sino que tiene que tener más o menos la edad de Mila, alrededor de 25 años. Si de verdad es hijo de Julio Valencia, esto quiere decir que en realidad Julio no murió en el accidente. Y honestamente, si en la segunda temporada nos dicen que Julio siguió vivo después del accidente, creo que van a terminar de arruinar Betty original, porque recordemos que Marcela se quedó en Ecomoda por Julio, por la memoria de su padre, porque fue un gran hombre y porque siempre lo recordaba como alguien que trabajó para su familia, que dejó un gran legado que ella quería continuar. Tú ibas a ser su digna representante. Podía morir en paz, porque en ti iba a perdurar su nombre y su esfuerzo. No más. Esto le causó mucho impacto a Marcela cuando se enteró que en realidad era su hermano y hasta tomó un vuelo a Miami, y esto son puras teorías, pero yo creo que fue a investigar algo, porque como dije anteriormente, si efectivamente es su hermano, eso quiere decir que Julio no murió en el accidente, sobre todo por los tiempos, ya que Ignacio, como dije, le calculó menos de 30 años. Supongamos que Julio quedó vivo después del accidente y tuvo un hijo con alguien más, porque nunca regresó con su familia, porque nunca regresó con Marcela, con Daniel, con María Beatriz. Esto sería arruinar el personaje de Julio completamente, un personaje que ni siquiera existió y que lo dejaban como una figura importante o una figura que Marcela siempre admiró. Hoy en día también por el tiempo puede ser que Julio en realidad ahora sí haya muerto de verdad, porque ya pasaron muchos años y ya incluso Roberto falleció. No sé qué opinan ustedes de esto, pero para mí es otra de las razones por la cual esta temporada jamás debió de existir, y si lo iban a hacer tenían la responsabilidad de mínimo ver la novela original, pero como dice Mario Calderón, usted nunca me confesó que se había enamorado de ella. No vieron la novela original o ni siquiera se sabe la novela original, porque todo el mundo se enteró que Armando estaba enamorado de Beatriz, y sobre todo Mario, si hay una escena específicamente para eso, y Mario siempre lo supo desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, como dije, me parece otra de esas razones más por la cual no quisiera ver qué nos dicen en la segunda temporada, porque Ignacio no tiene absolutamente nada de sentido. Primero, cómo es que Daniel lo ocultó por tanto tiempo y se enteró de él y le pagó los estudios, y después nos hacen ver a Ignacio como misterioso, pero en realidad a mí no me causa nada de misterio, y al final de cuentas me dicen que en realidad no es hijo de Daniel, sino que es hermano de Marcela, es decir que el padre de Marcela siguió vivo después del accidente y tuvo un hijo con alguien más, pero nunca regresó a ver a su familia, porque como dije anteriormente las fechas no me cuadran y eso tuvo que haber sido después del accidente. Pero de todos modos se me hizo horrible que toquen a este personaje que ni siquiera apareció, porque como dije ya había fallecido y que había quedado como una figura muy importante dentro de la historia, al punto de que Marcela se quedó incómoda por su padre, y que incluso cuando Beatriz llegó a ser la presidenta, ella siguió ahí por su papá y por su legado, siempre pensando en él, porque como ella dijo, es la única que estaba pensando en su padre. Más que cualquiera de ustedes quisiera pues tener a esa mujer muy lejos de aquí. El recuerdo y la memoria de ellos es mucho más importante, y si no tienes el coraje de ponerte la mano en el corazón, pues yo sí lo voy a hacer, y si tengo que rogarle a esa mujer, pues lo voy a hacer.
María Beatriz lo único que le importaba era disfrutar de su vida y el dinero. Daniel también lo único que le importaba eran los negocios, tanto así que, como dije, él quería vender sus acciones de Comoda. Entonces Marcela era la única que de verdad pensaba en su familia, al punto que siempre pensó en su papá y en todo lo que él había trabajado para levantar esa empresa. Así que esta es una de las peores cosas que pudieran haber hecho esta temporada. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que de verdad es hijo de Julio o Ignacio simplemente mintió? Porque se me hizo muy raro que él lo dijera así nada más en medio de todos, porque se supone que él en realidad oculta su identidad. Así que decirle a todos tranquilamente que es hijo de Julio se me hace bastante sospechoso, aunque creo que nos va a tocar aceptar que es la realidad y que nos están diciendo que Julio sobrevivió después del accidente. Y finalmente, en el caso de Esteban y de la abogada Majo, la verdad son personajes que me dan igual, es decir, no aportaron casi nada, casi no aparecieron y solamente aparecían cuando eran necesarios o cuando intentaban mostrar que Betty y Armando tenían otra persona, pero no les dieron ningún tipo de trama y ningún tipo de importancia más allá. Así que la verdad estos personajes no importan mucho. En el caso de Majo vemos que al final de cuentas Armando no le hizo caso y parece ser que va a hacer una alianza con Ignacio, pero ella aparecía de vez en cuando, como dije anteriormente, no era que estuviera todo el día en Comoda, sino que aparecía cada que querían. En el caso de Esteban también aparecía cada que él quería, y de todos modos en el último episodio, cuando le da un beso a Beatriz, él no habla con ella, no le dice nada, no le pregunta nada acerca de ese beso, así que podemos intuir que no le importó mucho. También no sé si esto ya lo habían notado, pero yo noté bastante que el último episodio fue grabado de último momento, es decir que tenían más episodios, que tenían más escenas, pero todo fue grabado de último momento porque lo quisieron dividir en 2 temporadas. Se nota que no lo tenían planeado y que todo fue de último momento, tanto así que el desfile fue súper rápido en un solo capítulo. No nos muestran ya la colección ni le dan mucha importancia al desfile, simplemente quieren terminar la temporada. También Marcela se va de viaje de último momento, Armando y Beatriz se separan y al final las escenas de Betty en Cartagena se nota que también fueron grabadas de último momento. Y aquí es donde vemos al hombre misterioso que parece ser que ahora está con Betty después de su divorcio. Muchos han preguntado quién es. Podría ser Michelle, pero como vemos en el video no parece ser Michelle. La verdad no quisiera ver a Armando y a Betty regresando en la segunda temporada, porque eso la verdad sería horrible. Si Betty ya decidió separarse, ¿para qué regresa con él de nuevo? Pero también puede ser Michelle o Esteban. ¿Ustedes qué creen? Y efectivamente hay más escenas grabadas, porque como vemos aquí, los actores habían confirmado que iban a haber escenas en París y que habían ido a París para grabar la Semana de la Moda. Y sobre todo esta locura de estar acá, ¿no? París. Absolutamente loco. O sea, pero qué maravilla, o sea, estar aquí en París, en el Fashion Week. Esto me hace pensar, como dije anteriormente, que ya tenían varios capítulos grabados o que incluso ya tienen parte de la segunda temporada grabada, pero simplemente por alguna razón decidieron cortarlo y mejor esperar a otra temporada. Como siempre, porque todo esto se mueve solamente por dinero. Y si su pregunta es, ¿va a haber algún tipo de mejora para la nueva temporada? La respuesta es no, porque como dice aquí, en una entrevista, el nuevo director dijo que no está leyendo comentarios porque esto es un momento de éxito para él, y yo lo entiendo, la verdad comprendo que sea un momento feliz para él, pero también creo que debería aceptar las críticas constructivas para crear un mejor proyecto. Pero como vemos acá, él dice que no, que va a seguir siendo igual y que él cree que lo que está haciendo es la mejor manera de seguir Betty la Fea, cosa que yo pienso que no es cierto. Yo pienso que ni siquiera vieron Betty original, pero no sé ustedes qué piensan. Pero bueno, a pesar de todo esto ya está confirmada la segunda temporada, así que si esperaban algo mejor para la nueva temporada, ya vimos que no, sino que va a ser exactamente lo mismo. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, no se olviden de darle like, activar la campanita y nos vemos en el próximo video.